Buenas tardes. El día de hoy tenemos una mesa redonda con un tema muy importante, tema que a lo largo de los años ha ido en aumento con la preocupación y cómo se ha debatido en la sociedad en realidad. Es un tema de controversia en muchos sistemas sociales. Uno de ellos es el religioso, que es como el que menos lo acepta. Este tema es sobre el aborto. Como sabemos, es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto esté listo para nacer. El tema a tratar será por parte de Jimena Cruz, Wendy Sandoval, Gabriel Contreras y mi persona María José. Tenemos que tener claro que hay una amplia gama de tipos de aborto, pero acá escogimos cuatro muy importantes, que son como los más comunes, y también habrá un momento donde se hablarán de las generalidades del aborto para ser mejor entendido. Eh, los temas a tratar será el aborto inducido, estudiado por Gabriel, el aborto espontáneo, estudiado por Jimena, el terapéutico, estudiado por Wendy, y por mi persona se estudió el culposo, y las generalidades serán por el compañero Gabriel. Sin más preámbulo, este es un tema que será más analizado en si debe o no ser aceptado. Bueno, daremos inicio a esta mesa redonda en el debate de ser o no aceptado. Primero que todo, hablará nuestro compañero Gabriel con las generalidades. Adelante, compañero. Ok, gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, profesora. Un placer estar por acá. Bueno, a manera complementaria a la introducción que ha brindado mi compañera María, creo que es importante acotar que en la actualidad vivimos una de las épocas de mayor apogeo social, catapultado de una forma exponencial por un elemento que ha traído la tecnología para cambiar sin lugar a duda nuestra forma de convivir y relacionarnos con los demás, como lo son las redes sociales, al punto de que incluso hoy en día, si no tienes Facebook o Instagram, llegas a ser tachado como un extraño o la gente se asombra, se sorprende cuando uno dice ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, precisamente derivado de lo anterior, suele ser duramente cuestionado o tachado incluso de inadecuado por la incidencia de algunos elementos relacionados a la política, a la religión, a la cultura o incluso a la misma masa social. Estamos hablando del aborto. Y si bien es cierto, son dos simples y sencillas palabras, pero traen consigo una gran trascendencia para todo lo que existe detrás de ello. Ahora bien, como ya lo mencionó mi compañera María, vamos a debatir un poco con un enfoque sobre el interrogante si debe o no ser aceptado. Ahora bien, como primera fuente de apoyo informativo, he utilizado un artículo escrito por la Organización Mundial de la Salud en su sitio web denominado Prevención del Aborto Peligroso, con fecha del 25 de septiembre del 2020, donde se pueden sacar diversas cifras, datos, conclusiones, conceptualizaciones y una especie de barrido histórico que hace la OMS con respecto a los tipos de aborto, ¿verdad? Ahora bien, es inminente que una de las mayores problemáticas que afecta a la juventud hoy en día es el desconocimiento sexual. Entiéndase por el no conocer las formas de tener una vida sexual sana y segura. De esta manera se prevé la higiene y la salud sexual para no contraer, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Es por ello que es casi que inminente que los embarazos en la etapa adolescente sea una de las mayores rivalidades de la debacle social, originando la incursión o derivado de esto sean los abortos. Ahora bien, adentrándonos un poco en la fuente, como les mencionaba con anterioridad, nos da algunas estadísticas un tanto alarmantes, pero que a la vez son ricas para complementar la información que tenemos a mano. Por ejemplo, tenemos que el promedio anual mundial de abortos provocados fue de 73 millones, sin medir la existencia de medidas de seguridad. Y esto es nada más lo que la OMS sabe, ¿verdad? Obviamente detrás de ello hay mucha tela que cortar. Como segundo dato tenemos que en la franja etaria de 15 a 49 años existe un récord de 39 abortos por cada 1000 mujeres. Después tenemos que en cuanto a los abortos deseados, 3 de cada 10 terminaban en un aborto inducido, que es el tipo de aborto que voy a abordar. Por contraparte, en el caso de los embarazos no deseados, 6 de cada 10 finalizaron con un aborto inducido. Entonces vemos cómo de los deseados a los no deseados se duplica esta estadística y claramente median diferentes factores, diferentes escenarios y perspectivas. Pues, ahora bien, bajo la categoría de condiciones riesgosas, 1 de cada 3 embarazos se llevó a cabo bajo las circunstancias que ya hemos mencionado un poco sobre el no cumplimiento de las medidas de seguridad mínimas. Y
abarcando un poco el tema de América Latina, nuestra región, la población más vulnerable o enfrentada al mayor riesgo durante un aborto compete a la de África, seguida por la de América Latina. Y con respecto a nuestra región, 3 de cada 4 abortos se dieron sin mayores condiciones de seguridad. Cifras que, por supuesto, no tenemos que sentirnos orgullosos de tenerlas, y pues creo que se presta para tomar un poco más de atención, reflexionar y sobre todo indagar un poco sobre las raíces de esta gran problemática social, por supuesto. Ahora bien, ok, son cifras alarmantes y preocupantes, pero les planteo la siguiente interrogante. ¿Acaso no es más fácil y seguro, sobre todo, prevenir desde un inicio ese embarazo? Y bueno, para profundizar un poco con el tipo de aborto inducido, que es el que voy a desarrollar, he valorado un libro de varios autores, el principal es de apellido Cook. El libro se llama El aborto en el derecho transnacional, publicado en la Ciudad de México durante el 2016. En este libro, el autor nos menciona diferentes particularidades muy importantes para este debate. Por ejemplo, nos dice que el marco médico, que es la perspectiva común que se antepone en los diferentes casos de abortos, que se analizan desde una perspectiva constitucional y social, obstruye la posibilidad de realizar un escrutinio desde otros ámbitos, por ejemplo, los derechos humanos. O sea, ¿qué decimos o qué inferimos de esto? Bueno, que básicamente esta serie de autores nos dicen que el ámbito médico no debe ser el único evento de juicio que se debe contemplar para establecer la aceptación de un aborto inducido fácil. Ahora bien, ellos nos dicen que ese no debe ser el único evento de juicio, pero nos proponen uno que lo llaman marco de referencia inclusivo para este tema. Viene siendo el tema de la salud reproductiva. Esto se cataloga como un estado de bienestar que envuelve los factores físicos, mentales y sociales para llevar a cabo una salud sexual idónea. Por ello es que dicen que es un marco de referencia inclusivo, porque no se cierra únicamente al ámbito legal o al ámbito médico o al ámbito social. También estamos hablando de las características o los factores físicos, mentales y psicológicos que pueden mediar, por supuesto, para optar por un aborto. Ahora bien, por otra parte, también esta fuente nos mencionaba que cuando el Estado, como máximo ente en la jerarquización social, es arbitrario con el aborto inducido, se eleva una enorme muralla de elementos perjudiciales para la sociedad. Y de esta manera, se dice que el Estado se encarga de vincular elementos religiosos e históricos en la concepción del aborto inducido, generando de esto un criterio de pecado, que es un criterio y un concepto propio de la religión, por supuesto, por lo que se inculca en la población como una práctica que debe ser penalizada. Ahora bien, vemos que desde la historia, el derecho penal para la concepción del aborto lo ha destacado como un delito ante la sociedad y es claramente algo que vivimos a diario. Pero bueno, ahora nos proponen este interrogante los autores. ¿Qué parte de la población es la que más cuestiona el aborto? Los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son personas que a lo largo de toda su vida han tenido estas conceptualizaciones que tergiversan el aborto como un delito. Ahora bien, desgraciadamente, a raíz de todo lo que he mencionado, encontramos desde el apodo de psicópata para la mamá que aborta, al abortista, que es el médico que realiza el procedimiento. Y las personas que se encuentran a favor de esta práctica las llegan a llamar ineptos o negligentes. Y hay una referencia, cito textualmente, de estos autores: las normas penales sobre el aborto construyen una imagen de la mujer embarazada como una potencial amenaza social. ¿Con qué necesidad podemos llegar tan lejos? O sea, básicamente estamos poniendo en tela de juicio los roles de una mujer dentro de la sociedad, algo que es sumamente delicado, por supuesto. Entonces, básicamente, esto es lo que tengo que decirles sobre las generalidades del aborto y, pues, adentrándome también en el tipo de aborto que he seleccionado, que es el aborto inducido. Entonces, los dejo con mi compañera Wendy, que va a analizar un poco más el tema, si no existe algún comentario sobre mi parte. Muy buenas tardes. A mí me corresponde hablar sobre el aborto de tipo aborto terapéutico. Como decía mi compañero, el aborto es todo un tema con el cual se puede abrir un debate y va a comprometer a toda la sociedad. Sin embargo, se puede comprender que muchas veces el aborto debería ya de ser un derecho para salvar la vida de la mujer. Al interrumpir en el embarazo es una decisión para salvar ya sea la vida de la mujer o priorizar la vida que depende de la primera. Asimismo, van a influir creencias sobre la vida y la muerte o el rol que debe cumplir la mujer en este caso.
Por su parte, no podemos olvidar que también está la parte médica. Muchas veces se debe tomar decisiones sobre la salud de los pacientes. Cabe mencionar que cuando una mujer debe abortar, se presentan obstáculos que van a limitar la comprensión del tema. Podemos tomar en cuenta cómo va a influir la religión, las creencias que han estado o ya están sobre el servicio a la vida, o los derechos humanos o la justicia, aunque según la religión, tanto la libertad de la vida son valores que se relacionan con Dios y que están presentes en la decisión sobre el aborto. Para profundizar más el tema, se tomó en cuenta el documento La interrupción terapéutica del embarazo como un derecho humano a la salud, un análisis desde el bioderecho por Marín y Morales del 2017. Ahora bien, es necesario definir el concepto de aborto terapéutico para analizar cada contexto de las acciones terapéuticas. De acuerdo con Marín y Morales, se puede definir el aborto terapéutico como aquella práctica abortiva tendiente a tratar alguna alteración en la salud de la madre ocasionada por un embarazo, mediante la eliminación de la causa misma de la dolencia actual o eventual, sea en este caso el producto de la concepción que presenta un serio riesgo para el bienestar físico o mental de la progenitora. Entonces, además de las interrupciones del embarazo, podemos encontrar aquellas que son lícitas, que están destinadas a proteger la vida y la salud de la madre, del recién nacido o de ambos. Algunas veces el médico cree que es mejor adelantar el parto por algún problema de salud y se toma en cuenta que se está realizando cuando el feto es lo suficiente maduro para vivir fuera del útero, ya que siempre se va a buscar el bienestar de ambos, ¿verdad? Además, es necesario agregar que en varios países el aborto terapéutico es una práctica completamente ya legal. Con respecto a esto, Marín y Morales nos mencionan lo siguiente. La Unión Soviética fue la primera en legalizar el aborto en 1920. Se reconoció el derecho de la mujer rusa para detener un embarazo no deseado en relación con problemas de salud y también por otras razones. Los países escandinavos empezaron a liberar el derecho del aborto en el decenio de 1930. Islandia comenzó en 1935, seguida de Suecia en 1938, Dinamarca en 1939 y finalmente Finlandia y Noruega en 1950 y 1960. En 1968 se aprobó una legislación liberal del aborto en el Parlamento británico. Para las mujeres de estos países se les puede realizar una interrupción a aquellos embarazos que haya una vida en riesgo o la salud física o mental de la mujer. Sin embargo, existen aún aquellos países en los cuales está totalmente prohibido el aborto. Es conveniente recalcar lo que se menciona anteriormente, que en las interrupciones terapéuticas de embarazo no solo entra el papel de la valoración que si es moral del aborto o los valores médicos en este caso, ¿verdad? Sino que no se debe olvidar lo que expresan para eso la Constitución Política de Costa Rica de 1949 en su artículo 21 y establece que la vida humana es inviolable. Entonces se debe entender que como ciudadanos tenemos el derecho de que velen por nuestra salud pública, aunque existen aquellos estados en donde no están contemplados las intervenciones terapéuticas en los embarazos, en su régimen jurídico, es muy probable que estén negando ese derecho a la salud. Otro punto que se debate es si realizar o no una intervención terapéutica de embarazo sería por parte del área médica, ¿verdad? Ya que no están dispuestos porque va en contra de sus valores. Pero se debe tener presente que aquellos rasgos circunstanciales en las interrupciones no son tan ajenos a las acciones que los médicos realizan habitualmente. Es posible que una interrupción que tiene como objetivo que el feto muera se utilice un método común, que se utilice en una práctica médica o como cualquier inducción de actividad uterina como medicamentos o una operación cesárea, prácticas que son utilizadas en cualquier clínica abortiva legal.
Aunque no se puede dejar de lado que en la práctica médica algunas intervenciones pueden culminar con la muerte. Entonces, estas muertes que suceden durante procedimientos terapéuticos, cuando no se aplica correctamente las reglas de la profesión médica, ya sea por una imprudencia o una simple negligencia, son muertes que, aunque no están en la función, en la intención del médico, se deben hacer responsables y merecen un juicio jurídico o como uno penal, ¿verdad? Como también pueden ocurrir otras situaciones en las que el interrumpir en el embarazo provocaría que en el médico, la madre y los familiares se produzca todo un dilema. No obstante, se vuelve a mencionar que las interrupciones son un derecho de la salud de la mujer. Por ello, Marín y Morales hacen referencia a esto con lo siguiente. Para efectos de la interrupción del embarazo, como un estado de bienestar integral y completo que incluye las tres dimensiones, física, mental y social. Están estrechamente relacionados entre sí. La presencia de los factores de riesgo determina la factibilidad legal de una interrupción médica, una interrupción del embarazo cuyo propósito sea proteger la salud de la mujer, ya que la afectación establecida o latencia de un riesgo para su salud no solo se puede entender como el riesgo contra la vida, sino que una interpretación integral se debe dirigir a evitar la consolidación de la enfermedad y más aún a detectar todos los factores de vulnerabilidad que puede presentarse durante cualquier etapa de la gestación. Entonces, en cualquiera de los casos, siempre se busca el bienestar de la persona, que no se vea afectada su dignidad humana como ser humano y eventualmente su vida. Seguimos con mi compañera, o a menos que tenga alguna pregunta. Ok, buenas tardes. Tal como lo decían en los aportes anteriores, el aborto es una palabra cuyo significado siempre produce una división de opiniones en nuestra sociedad por estar firmemente arraigado a la pérdida de una vida humana de manera voluntaria y es fuertemente señalado por la misma razón. Pero, ¿qué impacto tiene cuando esto ocurre aleatoriamente por razones médicas ajenas al consentimiento? El análisis de este tema es basado en el documento denominado Diagnóstico y Tratamiento del Aborto Espontáneo, Incompleto, Diferido y Recurrente, proveniente del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, publicado en el 2013. El aborto espontáneo es el más frecuente de los tipos de aborto existentes. Generalmente son tempranos, suceden durante las primeras 12 semanas. La edad de la gestante, defectos cromosómicos, enfermedades maternas de tipo endocrinas, inmunológicas, infecciosas y malformaciones del aparato genital o disfunción placentaria. Estos son solamente algunos factores significativos que desencadenan esta situación. Según el documento en análisis, las gestantes en etapa adolescente poseen entre un 10 y 12% de probabilidades, mientras que en las mujeres mayores de 40 años el riesgo aumenta exponencialmente de sufrir un aborto espontáneo. Este tipo de abortos puede desencadenar varios tipos, ya que este se puede llevar a cabo bajo ninguna supervisión médica en una primera instancia y puede provocar que el aborto se cumpla de manera parcial y dolorosa. Cuando el aborto no se lleva a cabo de manera completa, puede crear una infección severa o bien la muerte, por lo que se procede a realizar dos métodos de intervención médica que usualmente son el quirúrgico y la dosis de misoprostol. Con respecto al ámbito psicológico post-aborto, según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, no es probable que surjan repercusiones psicológicas si se sufre un aborto espontáneo, a menos de que ya haya existido un cuadro clínico mental anterior al caso. No obstante, siempre recomiendan de manera enfatizada un amplio acompañamiento por parte de un profesional a la gestante, y no solo a ella, sino a su pareja. Esto para evitar posibles cuadros de ansiedad, depresión y sentimientos de culpa. Generalmente, cuando sucede un aborto espontáneo, hay una maternidad deseada de por medio, por lo que el acompañamiento es vital. Este es un tema sumamente difícil de abarcar, además de controversiarse, ya que saca a relucir la incompatibilidad de dos derechos humanos vitales, que son el derecho a elegir y el derecho a la vida. Es muy importante recordar la variedad de tipos de abortos y que cada uno de ellos surge por distintos factores y circunstancias influenciadas por los ámbitos sociales, médicos, religiosos, económicos y sobre todo legales.
Es por estas amplias razones que no hay un consenso social entre la aceptación del aborto. Tenemos que retomar la idea de que este acto ocurre de manera no deseada, por lo que la gestante no posee culpa alguna cuando esto sucede y pasa a ser directamente la mayor afectada de manera psicológica y física, ya que posterior a este suceso también cambia la dinámica social y pueden surgir ciertos comentarios, preguntas e inclusive miradas de lástima con las que definitivamente ni la gestante ni el padre quisieran lidiar. Con esto concluyo mi aporte sobre el aborto espontáneo. Procede la compañera María. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el aborto culposo. Este tipo de aborto es más que todo esa parte donde después de la quirúrgica que tiene con el fin de provocar el aborto inducido o interrumpirlo, ¿verdad? De manera voluntaria o involuntaria, es donde se analiza qué tan culpable es esa persona y si debería de ser penada por la justicia. Para venir a hablar sobre este tema, yo realicé un análisis muy profundo sobre el artículo denominado Aborto culposo de la propia madre. Es un análisis lógico y jurídico del autor Gustavo González Solano. Este fue publicado en el 2016, es básicamente actual. Lo que este artículo más que todo nos presenta es que pone sobre la mesa algunas leyes que hablan sobre penar o no a las madres o personas terceras, perdón, que pueden llegar a provocar el aborto. Según la fuente analizada, el aborto se puede definir como muerte del feto, que es una definición utilizada en el artículo 118 del Código Penal, o la interrupción del embarazo utilizada en los demás artículos sobre el aborto del Código Penal. Primero que todo, la base concreta para el estudio de estas reformas, que más que todo inicialmente es el delito del aborto culposo, está sobreentendible también del artículo que se analizó, que es un ámbito jurídico penal legal en cualquier, en cualquier país, en realidad se encuentra como relacionado con la aceptación del aborto. Ahí se va dando ese ámbito de qué tan aceptado, qué tan negado puede ser en lo social y qué tanto se puede ver repercusión en la parte penal, ¿verdad? Hay leyes que mandan que una mujer no debería ir a la cárcel si fue decisión propia, porque existen los derechos humanos, ¿verdad? Que se trata de respetar las decisiones de todas las personas, ¿verdad? Y la mujer tiene sus derechos sobre su cuerpo. Eh, Más que todo uno puede pensar en aceptar o no aceptar el aborto es parte social, porque se ve mucho la opinión de parte de religiones, de parte, lo político no se ve tan metido en este ámbito, para hacerlo más claros. En Costa Rica, por ejemplo, en 1994 se exoneró del Código Penal la posibilidad de penalizar la acción de el aborto quirúrgico, o sea, no hay ley que diga que dicha acción tiene que ser penada o que se debe mandar a la cárcel o pedir indemnización económica por una acción como esta. También tenemos otro ejemplo que en Roma el aborto no es ilegal, ya que se considera que el feto es un niño hasta que nace. O sea, aquí tenemos otra opinión. No es un niño, no es una persona hasta que está en vida ya física, por así decirlo. También a la hora de provocar un aborto, ya sea de la misma madre o un tercero que realiza esta acción, se tiene que considerar qué tan consciente o inconsciente fue esa acción, porque de manera consciente, pues hay mucha culpa, o sea, se tomó esa decisión, pero de manera inconsciente hay personas que tal vez lo hacen sin saber que esa acción puede provocar algún daño al feto o a la madre en sí, ¿verdad? En el proceso penal de Costa Rica actualmente se está como analizando si se debe ser pena o no el aborto con la cárcel. En el artículo analizado se habla de 3 meses a 2 años, dependiendo de qué tanta culpa o qué tan intencionalmente o qué tan intencional fue la acción. Eh, Hay dos argumentos que se analizan para ser aceptado o no la ley. Una, que habla sobre si la mujer, de que la mujer que inconscientemente sin culpa mata a su feto no debe ser penada con cárcel ni de manera económica. Y otra que apoya la idea de que sí debe ser vista de igual manera que la culpable, o sea, como ponerlas de igual manera. Entonces, a mí me gustaría sacar la pregunta de que si una mujer que aborta debería ser penada o no por la cárcel. O sea, ¿están de acuerdo o rechazan por la parte judicial de un país qué tan aceptado debe ser esto? Si con solo la manera consciente de la persona ya está penada, por así decirlo. Con esto doy finalidad a mi tipo de aborto. Muchísimas gracias.
Antes de yo emitir las conclusiones, me gustaría que, bueno, empezáramos ya en sí con el debate, tal vez. Por ejemplo, acá hice algunas anotaciones, por ejemplo, sobre lo que mencionó Wendy, sobre lo que desarrolló muy bien. Tal vez el tema de Wendy, bueno, reafirma el asocio que comúnmente e históricamente se efectúa entre el aborto y la religión. Y pues de cierta manera dice que el derecho lo ha aceptado, pero por otra parte también el derecho lo penaliza. Entonces existe como cierta contradicción ahí porque acepta por un lado, pero penaliza por otro. No sé si me explico por esa parte. Y muy importante lo que ella acotaba sobre que se debe valorar salvar la vida de la mujer o la priorización de vidas. Y esto claramente no está aislado únicamente en un criterio médico, como lo decía mi caso. Se tienen que involucrar otros factores. Entonces, por decirlo así, la palabra santa no lo tiene el aspecto médico. Sí es parte importante y trascendental de esto, pero no es lo único que se debe valorar, ¿verdad? Bueno, para hacer más que todo un énfasis en ese tema de Wendy, que fue el terapéutico, eh, si uno se pone a analizar una parte que se debe hacer en ese momento, si uno estuviera en ese momento, a veces uno tiene que pensar en la salud de la madre. O sea, la madre puede volver a tener hijos. Si en ese momento la salud de ella está en, no sé, problemas, como se puede decir, si se puede salvar ella, entonces, ¿por qué traer al mundo un feto que quizás madre porque no se salvó ella? Entonces, si vamos a dialogar en ser aceptados o no ser aceptados o qué tan lógicos son, en realidad tienen más dicha cuando son terapéuticos de provocar un aborto porque hay que salvar la vida de la madre. Es- no es como poner en qué es más importante o qué no es más importante, pero está muy buena la lógica de la madre puede tener más hijos, pero el común se va a traer al mundo un feto que tal vez ni sobreviva, dependiendo de las semanas que tenga de vida, este, y se pierdan las dos vidas al final. Entonces, eso sería como, ¿qué tan lógico sería traer a la vida a alguien que tal vez no sobreviva sin una madre o matar a alguien que podría tener más hijos más adelante? Entonces, esa sería mi opinión sobre el terapéutico. De una manera general, yo creería que el aborto debería ser aceptado en cualquiera de sus presentaciones, ya sea voluntaria o involuntaria. Para mí, la parte voluntaria es un acto de responsabilidad, no traer una vida al mundo cuando se carece de madurez moral, económica y quizá las ganas de ejercer una maternidad. Y en la parte involuntaria es cuando más acompañamiento se debe dar. Claro, por supuesto, concuerdo totalmente con ustedes. Ahora bien, con la parte de Jimena, ella mencionaba algo de que tal vez a criterio médico no podían existir algunas consecuencias psicológicas y si así fuera, se puede dar una especie de acompañamiento como para reforzar esa parte, ¿verdad? Pero yo siento que, ok, propiamente el ser partícipe del aborto no ocasiona las consecuencias psicológicas, pero la presión social y el juzgamiento que te da la sociedad porque hiciste eso, creo que eso sí puede llegar a traerte pues problemas psicológicos. No sé qué opinan ustedes al respecto. O sea, no es propiamente el hecho, sino después lo que la sociedad va a opinar de uno. Estoy de acuerdo con mi compañero, digamos, esa parte de que puede ser que después de haber abortado vayan a influir otros factores, como son la religión y todas esas cosas y la sociedad en sí, porque se da que como no la aceptan, ellos consideran que tal vez la madre tuvo la culpa y todo esto sin saber cómo de qué fue lo que sucedió realmente. Entonces, como de que vienen a eso y como dijo Jimena, también digamos, tal vez puede ser que se le lleve el acompañamiento más después de haber sucedido eso, pero no es porque directamente haya sucedido el aborto, sino es más que todo los factores sociales y cosas así que influyen dentro de eso. Bueno, el aborto de Jime era el espontáneo, ¿verdad? Si no estoy equivocada. Sí, bueno, sinceramente
como lo habló el compañero Gabriel con las estadísticas que dio en las generalidades, habla de que muchos de los abortos de 3 a 10 son espontáneos. La es- bueno, un espontáneo, ¿verdad? La madre, como lo dijo Jime, la mayoría son porque las madres quieren ese bebé, pero su cuerpo no los acepta o hay alguna inferencia de salud ahí. Entonces, creo que es un tema que sí, como ustedes tienen razón, se ve más que todo repercutido después de, pero eh, creo que donde se ve más apoyado es como en la parte psicológica de la madre, porque si la madre quería ese bebé y lo perdió de la nada o simplemente hubo un problema ahí, creo que este tema no es como muy de ser aceptado o no ser aceptado, porque es como dijimos, como dice Jime, es una maternidad que se quería, pero no se pudo tener. Entonces, creo que, en mi opinión, no tengo como que decir si sí o si no, sino que simplemente tiene que apoyo después de, porque si es siento que es un momento muy, muy duro para una madre que lo quería. Entonces, después de no hay que pensar tanto en qué juicios se van a tener, sino cómo se puede apoyar a esa madre que ya no va a ser madre. Eso está claro desde una perspectiva profesional. El problema es de que no todos lo ven así, ¿verdad? Ese es. Y con respecto a María, lo único que encuentro por ahí, no sé, como debatible, es el hecho de que, ok, el aborto se está penando desde una perspectiva únicamente legal, no involucra otros factores que obviamente van de la mano con ello. Entonces siento que ahí es como que se queda un poco corto el análisis, las conclusiones que se puedan emitir, porque, pues, ok, se puede hacer un estudio de qué concepción tiene el aborto a nivel legal. El problema es que también se involucra salud, sexualidad, sociedad, todo ese tipo de circunstancias que creo que se deben valorar antes de emitir un juicio. Por eso es que es un tema un poco meticuloso y que se debe tratar con cierto cuidado, ¿verdad? ¿Van a decir algo ustedes? No, si no emito las conclusiones. Ok. Entonces, a nivel de conclusiones muy generales, abarcando todos los tipos de aborto que hemos ya profundizado y también las diferentes cifras que emití, tenemos que el aborto en sí es una acción que históricamente y socialmente se ha ligado como un delito, o sea, es sinónimo de delito. Y esto catapultado en gran parte por el derecho y por la sociedad. Sin embargo, con los avances tecnológicos que hemos tenido últimamente, vemos que existe una especie de mentalidad un poco más abierta, una mayor aceptación. Sin embargo, lo que ya comentaba anteriormente, pues en la población mayor sigue existiendo esa creencia, ¿verdad? Por otra parte, es contraproducente. Si tratamos el aborto como un delito, automáticamente estamos cuestionando, modificando y estableciendo roles diferentes para la mujer en la sociedad. A ver, en palabras sencillas, la mujer no está solo para tener hijos. Sus funciones pueden ser otras en la masa social. El problema es que nos cuesta cambiar un poco ese chip y, bueno, cambiar también la ideología que se arrastra desde hace bastantes años, ¿verdad? Y por último, que el criterio médico está más que claro, que pese a que es el más usado y el que más pesa a la hora de definir un aborto, no es el más trascendental o el más importante en cuanto a contenido, perspectivas y argumentos. Bueno, ya lo mencionaba anteriormente que la rama más íntegra, inclusiva y adecuada era la salud reproductiva, porque esto sí abarcaba de cierta manera múltiples factores que influenciaban para tomar la decisión de un aborto o no. Incluso hasta algo que puede llegar a ser también importante como el ámbito económico de una persona. Entonces, de nuestra parte, estas serían las conclusiones de nuestro tema. Esperamos de que sea de mucho provecho este intercambio de ideas que hemos tenido el día de hoy y muchas gracias por el tiempo, por la atención y hasta luego.